flagelado. Aquí es un apicomplejo. ¿Se acuerdan de los coccidios intestinales? Sí. Ya, pertenece a esa misma familia, es un apicomplejo, necesita reproducirse en la célula. Es un esporozoa porque vamos a hablar de reproducción sexual y asexual. ¿No? Y vamos a ver, acá está, miren, ¿quién transmite el plasmodio? El anófeles. Sí. Y tiene que ser la hembra, no dice que la hembra es sangrona, ¿no? Necesita sangre para madurar su huevito. La hembra sangrona, le dice. Muy bien. Pero acá el huésped intermediario es el hombre. Y el huésped definitivo es el vector, el anófeles. Se invierte. Ya, acá el hombre es el huésped intermedio. ¿Por qué? Porque va a tener la reproducción asexual. En cambio, en el vector, en el anófeles, va a tener la reproducción sexual. Eso es definitivo. Entonces, el plasmodium pues transmite la enfermedad llamada malaria paludismo, ¿no? Antiguamente le decían la peste negra, ¿no? La fiebre. Entonces, miren, tenemos muchos años, desde el 2017, que ya 219 millones de casos. Miren que para hacer el canal de Panamá, cuando tuve la suerte o la bendición de ir a Panamá, nos explicaban que casi 100.000 soldados murieron para hacer el canal de Panamá. ¿Y ahí viene con qué enfermedad? Con la malaria. ¿Por qué? Porque esa zona es justo selvática y ahí estaba el anófeles infectado de plasmodium. Muchos murieron por hacer el famoso canal de Panamá. Sacrificio. Hoy en día, antiguamente solamente teníamos 4 especies: Plasmodium viva, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovari. Hoy día se ha acomodado una quinta que se llama el Plasmodium canulensis. Mire, este Plasmodium es de los monos, pero como últimamente los hombres, no sé, hombres en general, como género, no por hombres, ¿no? Hacen unas cosas con los animales. Entonces hoy día tenemos el canulensis, es de los monos, pero ya tenemos casos reportados en nosotros, en el hombre, ¿verdad? Todavía las definiciones no están bien claras, pero ya tienen aquí. Profesora, una pregunta acerca del plasmodium viva. Creo que la enfermedad es más frecuente en la frontera con Brasil, ¿no? ¿Por ahí? Tenemos acá en Lima, amigo. ¿Sí? Vive en Salvador, tenemos. Yo viví en Salvador. La selva de Salvador. Sí, la selva. Entonces, Plasmodium viva es el más frecuente, es el que más tenemos en la costa, en el centro, en la sierra. Tenemos más viva. El que es menos frecuente en proporción es falciparum, pero el más patógeno, el más letal es el falciparum, más no el viva. El viva es benigno, el falciparum es maligno. Uy, te destroza los pulmones, te da un... Luego tenemos el malariae, que son poquísimos casos. Y lo que no tenemos es el ovario. Pero ¿qué pasa si viene una turista a Machu Picchu? Y ya vino trayendo su ovario de acá y ya luego comenzó a hacer su terciano, porque ahí vamos a ver los síntomas. Al laboratorio, sacar sangre. Este no lo conocía, dice. No es oriundo, es de exportación. Ha venido de paseíto y ahorita le voy a explicar que sí lo podemos diagnosticar, ¿ya? Pero no es autóctono nuestro. Nosotros no tenemos ovario. Por algún factor no tenemos ovario. Bueno, los factores genéticos, pues dice que los incas hemos tenido muy buenos cromosomas, tenemos ADN. Estamos bien protegidos. Entonces, algunos le dicen malaria, otros le dicen paludismo, fiebre intermitente, fiebre de los pantanos, porque está en los charcos donde se reproducen los anófeles. Muy bien, entonces acá la fase infectante es el esporozoito. El esporozoito es lo que vamos a ver que es el que va realmente a infectar o va a ingresar a la célula del hepatocito. Y luego, cuando se da la reproducción asexual, que llamado esquizogonia, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la esquizogonia? Sí, esquizogonia. ¿Ya? Cuando se forma el esquizonte y revienta esa nueva célula, ya se llama, a ver, silencio, merozoitos, ¿no? Y son los merozoitos que son morfológicamente idénticos al esporozoito, solo cambian de tamaño. Mira, este mide 11 micras y este apenas mide de unos 5 micras. Este chiquitito, es chiquito, pantoncito, este es largo, flaquito. Pero tiene lo mismo, tiene núcleo, tiene roster, tiene ápice, tiene, ¿cómo se
que tiene los apicomplexos, que ya lo hemos estudiado. Entonces acá está el vector, la anófele de hembra, pequeñita de 8 a 10 milímetros, son los angulitos, en otras palabras, que tenemos acá también. Miren su postura de reposo. Hoy estoy tomando agua. Así, ¿no? Sí, es su postura cuando te pica. Suele estar en lugares oscuros, la humedad y el calor. El menor riesgo a 1500 metros sobre el nivel del mar. Menos transmisible, dicen mira, en la menor transmisión en la ciudad que en el campo. Ahí estamos. Mayor riesgo en la época de lluvia, porque ahí están los charcos y es donde ellos más proliferan o se reproducen. Y suelen buscar en la nieve. Muy bien, la transmisión es vectorial, sí, se tiene que calcar quién, el anófeles hembra. Pero también recuerden que el parásito va a estar en el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo. Entonces también puedo transfundirlo, ¿no? Por transfusión sanguínea, sí, me puedo necesitar. Los drogadictos, por las jeringas que se comparten entre uno y otro, también. Nosotros, cuando sacamos sangre y se rompen, aunque ahora los tubitos son al vacío, ¿no? Ya no se rompen, pero cuando hacemos pruebas de laboratorios con tubos y trabajamos con sangre y se nos rompe y nos cortamos, podemos tener, sí, nosotros hemos tenido accidentes. En el laboratorio varias personas. Una anécdota así también en nuestra época, nosotros pipeteábamos, o sea, esas pipetas largas, absorbíamos, ¿no? Traían un cero de sífilis. Sífilis. Pero después me decía, ¿pero cómo te contagias con la sífilis? Por relaciones sexuales. Así que tómate todo el suelo de esa y no te va a pasar nada. Pero eso no ha hecho que era sífilis. Te quedabas así. Porque tenías que tener hasta, ¿cómo decir? ¿Cómo se puede decir? Tacto, ¿no? O sea, absorbía despacito, 1 mililitro. Ya llegó, ya falta un poquito. Tenías que hacerlo tan despacito para exactitud, porque absorbías un poquito más y ¡plum! Te lo tomabas. No sé, o sea, la tortura. Ahora está con dispensadores, con bombillitas. Las placentas ya sabemos con vías sanguíneas se van nuestros chiquitos, ¿no? Y miren quién es el reservorio. El mono. Y hasta ahora tenemos malaria. Y el tratamiento es con la quinina. Y nosotros en el escudo nacional que tenemos, ¿el árbol de qué? La quinina. Y ni siquiera nos podemos hacer millonarios porque podemos combatir la malaria. La transnacional. Muy bien. Entonces acá tenemos los ciclos biológicos en el mosquito, en el anófeles, hembra y en el lobo. Entonces, en el mosquito se da la esporogonía. Si ustedes ven, miren, el anófeles te pica la hembra nada más, por si acaso, el macho te pica el adulto, hembra. ¿Y qué se va a llevar? Tu sangre, que tiene glóbulos rojos. ¿Y qué tiene glóbulos rojos adentro? Porque tiene una fase eritrocitaria y exoeritrocitaria. Se va a llevar los gametocitos. Se lleva todo, anular, ameboideo, todo. Pero solo los gametocitos sobreviven. Y en su intestino se vuelven gametos. Macrogameto y microgameto. Ya habíamos dicho que el macrogameto es la célula masculina y el microgameto. Al revés, el macrogameto es la célula femenina y el microgameto es la célula masculina. Son chiquitos. Entonces, el microgametocito fecunda al macrogameto se formaba el oquimeto, ¿no? O cisto. Y este tiene movimiento, el oquimeto. Y luego busca la célula intestinal, se enquista y se vuelve oquiste, ¿no? ¿Qué hay dentro del oquiste? Esporozoitos. Entonces, cuando se rompe la membrana del oquiste, salen miles de esporozoitos a las glándulas salivales. Y cuando está en las glándulas salivales, ¿qué va a hacer? Te va a picar y te va a inyectar los esporozoitos. Y encima te inyecta un anticoagulante, que hace que tampoco se cierre el intestino. Y también de miles de esporozoitos. Una vez que ingresa a nuestra vía, al picarnos a nuestra vía sanguínea, en media hora ya está en el hígado. Al toque nomás. ¿Y qué va a entrar ahí? Al hepatocito. ¿Y qué va a hacer? Reproducción
asexual, ¿cierto? Y si es reproducción asexual, ¿qué se va a hacer? La esquizogonia, ¿se acuerdan? La esquizogonia va a formar el esquizote y cuando sale van a salir merozoitos. Y son los merozoitos que salen a invadir el glóbulo rojo. Y van a entrar como trofozoito anular, luego se va a transformar en ameboideo, luego esquizote, ya está haciendo reproducción asexual. Se liberan los merozoitos y otra vez se infectan los glóbulos rojos. Anular, ameboideo, esquizote. Y en la segunda generación por genética se forman los gametocitos, macrogametocitos o microgametocitos. Y luego viene el vector, se pica y se lleva el gameto. Entonces tenemos reproducción asexual en el hombre y sexual en el anófilo. También podemos decir que de las 4 especies, en el caso del Plasmodium vivax y ovale, los esporozoitos, los que utilizaron para formarse el merozoito demoran. Lo que debería salir en 7 días del hepatocito se queda como aletargado, como que demora en salir. Eso le llamamos inozoitos. Ese tipo de esporozoitos se llaman inozoitos. Y son ellos los causantes de las recaídas que fascinan a los pacientes. Si al pacientito le diagnosticamos malaria, le dan su tratamiento y a la semana después del tratamiento otra vez comienza a hacer fiebre, otra vez comienza a hacer fiebre. ¿Qué pasó? Los sinusoides, aquellos que todavía se quedaron en el hígado y no salieron a sangre periférica. Entonces los tratamientos tienen que ser mucho más tiempo cuando son la especie viva, tiene que tener cuidado con los sinusoides. Y ovales si tuviésemos glábulas. Ahora, en el caso del Plasmodium vivax, por lo general invaden a los glóbulos rojos jóvenes, a los reticulocitos, por ejemplo, ¿no? Y por eso podemos ver todos los estadios cuando sacamos sangre periférica. En el caso de Malariae, a los glóbulos rojos sensibles. En el caso de Falciparum, a todos los glóbulos rojos, pequeños, grandes, medianos. Por eso es que es más agresivo y se va a los órganos periféricos. Silencio, ¿qué cosa es? ¿Qué es? La anófilo. ¿Vieron? Ahí está. Los mosquitos suelen ser vegetarianos. Prefieren beber jugo de frutas, néctar y ligamasa. Solo una hembra con huevos fecundados picará a los humanos en busca de los nutrientes de la sangre para sus huevos en desarrollo. Si bebe sangre de una persona infectada con malaria, ella también se infectará. La pequeña gota de sangre que llena el estómago del insecto está repleta de parásitos de malaria. La forma del parásito que es mortal dentro del ser humano no es capaz de sobrevivir en el estómago del mosquito y se digiere lentamente junto con el resto de la sangre con la que se alimentó. Sin embargo, cuando estaban en el hospedero humano, algunos de los parásitos se habían convertido en un tipo celular diferente, uno que es sexual, pero que permanece inactivo. La determinación del sexo en estos parásitos se activa cuando la sangre tibia que está dentro del estómago del mosquito comienza a enfriarse. La forma femenina del parásito madura en un óvulo. La fórmula masculina tarda un poco más en madurar en esperma. Este espermatozoide es de una comida previa. Haciendo reproducción sexual. La célula fertilizada puede desplazarse y comienza a explorar su nuevo entorno. Tiene movimiento. Ahí va el oquineto a buscar las células.
migra a la capa exterior del estómago del mosquito Miren, antes de transformarse en un quiste. el ojineto o quiste. En su interior, ¿qué va a haber? Puro zoitos. Cuando se rompe, es liberado. Y desde los zoitos. Cada quiste produce miles de parásitos delgados y diminutos que buscan e infestan las glándulas salivales del mosquito. Va a picar. La próxima vez que este mosquito pique a una víctima, el parásito de la malaria será transportado en la saliva e infectará a otro humano. Este año, el 10% de las personas en la Tierra padecerán de malaria. La mayoría de las personas que mueren a causa de esta enfermedad son mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Entonces, este es el golpe definitivo que es el vector, ¿sí? Ahora vamos a ver en el hombre y el golpe intermediario. Hay viajes que no se olvidan, como el de Micaela. La malaria es un organismo antiguo. Ha estado con nosotros desde antes de que fuéramos humanos. Entre sus víctimas famosas están Alejandro Magno, Genghis Khan y George Washington. El ciclo de vida de la malaria sigue un sinuoso camino, cambia de un hospedero a otro entre mosquitos y seres humanos. Este mosquito hembra está infectado con el parásito de la malaria. Ya que pondrá huevos, necesita ingerir sangre humana. Mientras pica, inyecta saliva para evitar que la sangre se coagule. Su saliva infectada también transporta al parásito de la malaria. Ahí va bien, por los oídos. El parásito circula por el torrente sanguíneo como una red de carreteras en busca de su primer objetivo, el centro del sistema de filtrado de la sangre de tu cuerpo, el hígado. Los hepatocitos. Al detectar su llegada al hígado, el parásito busca una salida. La de Cooper. Una célula centinela de Kupfer es el punto de entrada al tejido hepático. Al dejar la sangre, el parásito infecta una célula hepática matando una o más células a su paso. En los próximos días, el parásito experimentará cientos de ciclos de división celular copiando su ADN una y otra vez. Se forma el hechizón tisular. ¿Qué va a liberar? Primero, oídos a la sangre periférica. Una sola célula hepática infectada puede dar origen a miles de parásitos nuevos. La siguiente generación de parásitos está modificada para infectar a un nuevo objetivo: los glóbulos rojos. Entonces la primera fase es exoeritrocitaria a nivel del hígado y ahorita la segunda fase es eritrocitaria cuando el parásito ingresa al glóbulo rojo. Hay una glucoproteína que le permite. Es un glóbulo rojo. ¿Está? ¿Este quién sería? El mero zoído. Miren cómo ingresa al glóbulo rojo. Dentro de un glóbulo
rojo, el parásito puede esconderse del sistema inmunitario del cuerpo. El parásito devora lentamente el contenido de la célula infectada y crea más parásitos. ¿Se alimenta, sabe de qué? ¿Qué tiene el glóbulo rojo en el interior? La hemoglobina. Pero él solo consume la globina y deja libre el complejo hemo. Y eso es lo que después vamos a hablar de la hemosiderina, que es el pigmento malárico que se observa en los glóbulos rojos. 2. Ahí está, ahí va. Ahí ve el quizón. Ahí va, no quedó. La célula infectada se vuelve pegajosa y se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos. Ahí está, miren, ¿no? El quizón. Una vez que ha madurado, la célula infectada explota y disemina más parásitos a través del torrente sanguíneo. Dame los merozoides. Las víctimas de malaria padecen fiebre, pérdida de sangre, convulsiones, daño cerebral y coma. Este año, 10% de las personas en la Tierra padecerán malaria. Millones han muerto a causa de ella. Entonces, en resumen, tenemos que hay una esporogonia, cuando se forman los poroquitos y los esporozoitos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que se da la esquizogonia, cuando se forma el esquizonte y dentro de ellos se forman los esporozoitos, ¿no? Y luego los porozoitos libera, el esquizonte libera merozoitos, ¿cierto? Y la gametogonia quiere decir cuando los gametocitos se transforman en gameto y luego en oquineto. ¿Cuáles son los estadios que nosotros vamos a ver ahora en los frotices sanguíneos, en la práctica? Porque ahí lo vamos a diagnosticar nosotros en un hemograma. Muchas veces cuando nos llegan los pacientes nos vamos a permitir observar en un frotis sanguíneo ya los diferentes estadios del plasmón. El primero es el trofosodito como un anillito, lo ven ahí, de acá. Dos perditas, a veces uno solito, así como este. Lo de acá sería la cromatina y esto el citoplasma del parásito y el vacío de la vacuola. Por eso no se colorea. Pero todo en conjunto, este se llama un merozoito. Me regalo mi merozoito la próxima vez. Cásate conmigo con mi merozoito. Muy bien, entonces ingresa, luego comienza a madurar, el citoplasma se distiende y se vuelve ameboideo, ¿no? Y después se fracciona la cromatina con el citoplasma y se vuelve el esquizonte. Al más el esquizonte se forman otra vez merozoitos, rompen el glóbulo rojo y infectan una merozoito. En la segunda generación se forman los gametocitos, macrogametocito y microgametocito. Miren, la diferencia de un macrogametocito con un microgametocito es la cromatina. Cuando la cromatina es compacta, ¿qué dice? Perfecto, ¿no? Cuando la cromatina es compacta, miren, es un macrogametocito. ¿Ven cómo en el centro se ha concentrado? Sí. Y cuando la cromatina es difusa, es un microgametocito. Entonces yo puedo decir cuál es el sexo, digamos, del gametocito. No son los gametocitos de falcíparo, que son en forma de plasmocitos, son bien típicos. Diferente a los de viva. Entonces toda la patología realmente circula ya en el glóbulo rojo. Cuando daña el glóbulo rojo y toda la severidad está basado en que la densidad parasitaria en cuánto glóbulo rojo destruye y está basado realmente a esto, miren, que si la membrana del glóbulo rojo lo permite entrar al merozoito. Digamos, los del África, algunos no tienen factor GAFI. ¿Se han escuchado de los grupos sanguíneos? Sí, ¿no? Entonces hay un factor GAFI que nosotros sí tenemos permanente. Bueno, que algunos países no tienen, algunas poblaciones no tienen, entonces ellos nunca van a sufrir malaria. Porque una de las condiciones para que el parásito pueda ingresar, tiene que tener la glucofosfirina, que está dentro de la membrana del glóbulo rojo, y la proteína relacionada con el grupo sanguíneo DAFI, el receptor DAFI. Cuando tiene esas dos condiciones, el merozoito del plasmodio ingresa al glóbulo rojo. Si no tiene una de las dos condiciones, no ingresa. Un paciente que tiene hemoglobina normal tampoco tiene las condiciones de la
seccionar a la plasmosis. ¿Ya? Entonces, son dos condiciones que son básicas, ¿no? Entonces, si va a dañar nuestro glóbulo rojo, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Alteración del glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces, pérdida de elasticidad. Hay un factor Z que hace que los glóbulos rojos no se golpeen, ¿no? Como un cambio electromagnético, ¿no? Ya, eso se pierde. Y hacen pilitas, miren. Y son los que van caminando juntito y hacen trombosis, ¿ya? Que lo vamos a ver más acá. Aumento de la citoadherencia. Hay uno, el CD36, que es el que permite a la adherencia a nivel del epitelio, que también se aumenta, y entonces todos los glóbulos rojos se pegan también a la membrana de los capilares, cuando debería fluir. Entonces sale como unas protuberancias y se adosa a ese 73. Luego viene el aumento de la fragilidad. ¿Qué quiere decir? Que se rompen los glóbulos rojos. ¿Producto de qué? De que ya la hemoglobina también ha sido consumida en una reacción, la globina. Disminución de transporte de oxígeno. Si están destruyendo los glóbulos rojos, ¿llegará oxígeno a los tejidos? No, disminuye. No se mueren los niñitos por el poco. Liberación de toxina y antígeno. El grupo hemo, que no ha consumido el parásito, es una sustancia tóxica para el glóbulo. Miren, en el glóbulo rojo se le dice hemosiderina, pero cuando este pigmento se adosa en el vaso, en el hígado, en el pulmón, se llama hemosiderina. Y el paciente que muere, su pulmón es negro, su vaso es negro, su riñón es negro, producto de los depósitos del grupo hemo, del hemosiderina. Bueno, una vez que hace estas alteraciones, ahora viene lo posterior, ¿no? Si hay mucha ruptura de glóbulos rojos, ¿qué hay? Hemólisis, ¿no? Si hay mucho ruptura. Si hay mucho aumento en la citoadherencia, va a haber bloqueo capilar, ¿cierto? Lo mismo hace una vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular y los defectos de la coagulación. Recuerden que ¿a dónde va primero? Al hígado, y destruye el hígado. ¿Y de dónde salen los factores de coagulación? En el hígado. Entonces, defectos de la coagulación. Y luego vienen las alteraciones a nivel de los órganos, que son hígado, vaso, cerebro, riñón, pulmón. Y entonces, a veces es asintomático, por eso el VIVAC le dicen que es benigno. A veces las zonas endémicas cursan con problemas de malaria benigna y pasa y otra vez se mantiene y no se muere. El problema es cuando el falcíparo, porque este sí nos causa daño y nos puede causar la muerte. Oye, avanzamos. Dentro de las manifestaciones clínicas, esto es lo que manda el médico, ¿no? La parte paroxística, ¿no? Primero, la fase premonitoria, que quiere decir cuando recién te da frío y te quiere subir la fiebre, luego la fiebre, que es una fiebre bien alta, 40-41, y luego sudas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el parásito? Miren, rompió los glóbulos rojos, liberó los merozoitos, el interferón gamma hace que la fiebre suba. Y luego se metió el glóbulo rojo, evasión parasitaria, inmunológica, se cae la fiebre. El paciente suda, hasta le dan de alta, regresa a tu casa y a los otros están con fiebre, con terciano, no dicen terciano, ¿no? Entonces, ese episodio se dice que se da, si se da cada 48 horas, malaria benigna terciaria, viva. Falcípara, cada 48 horas, malaria maligna terciaria. Malaria hay cada 72 horas hace el pico, ¿no? Malaria benigna cuartana. Y ovale cada 48 horas. Malaria benigna terciaria. Esa es la clasificación médica con que ellos clasifican. ¿Eso está basado en qué? En los picos de fiebre, ¿ya? Que le ayuda a su diagnóstico. Estas son las complicaciones, que el IVA solo da ruptura esplénica, vaso, daño hepático, termina con hepatitis o una trombocitopenia o anemia severa. El malariae, pues se complica con el riñón, los síndrome nefrótico. El falciparum es el que puede dar hasta insuficiencia renal, anemia severa, edema pulmonar. Avanzamos en la epidemiología. ¿Qué cosa tenemos más? Viva. ¿Qué tenemos menos? Falciparum, luego malaria. Ovale no tenemos en el país. Y el diagnóstico primero es clínico. ¿De dónde viene mi paciente? Zona endémica. ¿Ya? Eso ayuda bastante. Luego epidemiológico. Y al final nosotros el laboratorial, que es el que da el diagnóstico confirmatorio de malaria. Esta enfermedad se tiene que notificar sí o sí, porque por el control epidemiológico y por los medicamentos. Acá el diagnóstico es sencillo. Si te da fiebre, vas a la emergencia y ¿qué es lo primero que te piden? Un hemograma.
Entonces, cuando nos pida un hemograma porque el paciente viene con fiebre y si tengo el hallazgo que viene de zonas endémicas, yo debo pensar en plasmódio. Hago mi gota gruesa o hago mi prótesis. ¿Y qué voy a encontrar ahí? Los glóbulos rojos infectados con trofosodito anular, ameboideo, esquizoide o más. ¿No? Entonces hago. También ahora hay pruebas serológicas como COVID que también se hacen para rastreos de población. ¿Ya? Le toman la muestra y se detecta desde allá. ¿No? Hay el HPR2, que es una proteína rica en histamina que solo lo tiene Plasmodium falciparum. Entonces, cuando sale positivo, ese paciente está con Plasmodium falciparum. Toda esa población se rastrea y se hace estudio ya de sangre libre. Pero lo pueden hacer como una prueba de rastreo. La otra es el PLH, que es la aldolasa, que es común para todos, para viva, falciparum, malaria. Entonces, como que se juega con los dos cassettes, se dice, ¿no? Si sale aldolasa positiva, cualquiera puede ser. Pero si solo sale el HPR2, que es rico en histamina, entonces es falciparum, que es el más maligno, que hay que controlar. Entonces, la gota gruesa que ahora le voy a explicar en la práctica, estos son los estadios, estos son, miren, una característica que la práctica de repente te van a explicar. Miren, estos todos son los glóbulos rojos. Los únicos que agrandan los glóbulos rojos es viva y oval. Malaria y falciparum no agarran el glóbulo rojo. Segunda condición es que en caso de viva invade todo. O sea, hay ameboideo, anular, ameboideo, esquizoide y gametocito. En caso de falciparum no, solo vamos a ver anular, que son de acá arriba, incluso varios trofosoditos anulares invaden el glóbulo rojo, lo que no sucede con los otros, que es 1 a 1, y los gametocitos en forma de platanito. ¿Y por qué los dos extremos? Porque es uno de los que se pega adosado a las mucosas del epitelio y ahí sucede la esquizogonia. Entonces sabemos que cuando revienta, ¿qué libera? Merozoito. ¿Y qué hemos dicho del merozoito? Que es el trofosodito anular. Y por segunda generación sería los gametocitos. Los otros estarían no lo ven. Los otros. Esas granulaciones son las granulaciones de Schooner, que le da sarampión al glóbulo rojo. Schooner en viva y oval, ¿no? En el caso de ¿cómo se llama? De falciparum, Mauren, y en el caso de malaria Edesiel, son los nombres que reciben las granulaciones. Otra característica de malariae, solo malariae, su ameboideo es como una bandita, se atraviesa, eso es típico. Y sus esquizoides son como una margarita, en el centro el pigmento malárico amarillito y alrededor los merozoitos, hasta 8 merozoitos. Ovales, si tuviéramos la oportunidad del ovale, el citoplasma del glóbulo rojo es como una cometa, que los otros no lo hacen, como una cometa. Y los otros no, solamente agrandan o lo mantienen en su tamaño normal. Decía para ustedes, lo van a ver en la práctica. La prevención, igual que el otro, disminuir los casos por el vector, aislar a nuestro paciente para que no siga diseminando esta parasitosis y salen a fumigar las casas para erradicar estos anógenos. La cloroquina, que es el tratamiento, que